2026 se abre como una puerta silenciosa. No trae prisa, no exige, no presiona. Nos invita. Nos llama a recordar quiénes somos, más allá de los roles, de los miedos, de las historias que alguna vez creímos definitivas. Este es un manifiesto de renacer, un compromiso íntimo con nuestra esencia y con las nuevas energías de apertura que comienzan a desplegarse. Porque renacer no es empezar desde cero. Renacer es regresar a la verdad, retomar el hilo de nuestra alma y caminar con conciencia hacia adelante. Hoy, juntos, declaramos nuestra intención para 2026, no desde la mente que controla, sino desde el corazón que confía. Bienvenidos a Amar en Esencia. Sutilmente, este año nos dice: despierta. Suelta el peso que no te pertenece. Expándete. Las energías que llegan no empujan, abren. Abren caminos internos, abren memorias de luz, abren la posibilidad de vivir más alineados con la verdad de nuestra alma. Y en medio de este movimiento vemos algo claro. Nadie viene a rescatarnos, no porque estemos solos, sino porque ya somos capaces. Este año nos invita a convertir el dolor en sabiduría, los quiebres en apertura y las dudas en acto consciente de amor propio. 2026 no nos pide perfección, nos pide presencia. Hoy declaramos, con suavidad, pero con firmeza: renazco. Renazco de mis heridas no resueltas, sin negarlas, sin taparlas, sino mirándolas con compasión. Renazco del miedo a no ser suficiente. Renazco del impulso de esconder mi esencia para agradar. Renazco del hábito de minimizar mi luz para encajar. Renazco porque mi alma ya no quiere vivir en pequeño. Y elijo hacerlo con humildad. No desde el ego espiritual que quiere demostrar, sino desde la honestidad de quien reconoce su humanidad y la abraza como camino sagrado. Las energías de apertura que llegan este año nos recuerdan algo profundo. El universo no se mueve a través del control, sino a través de la coherencia. Cada pensamiento alineado con el amor, cada acción consciente, cada instante de gratitud silenciosa es una llave que abre puertas internas que creíamos cerradas. Y comprendemos que el pensamiento positivo no es negar lo que duele, sino mirarlo con una conciencia más amplia. Pensar en positivo, espiritualmente, significa: reconozco lo que ocurre, acepto mi proceso, elijo confiar en que la vida me guía hacia algo más profundo. Elijo elevar mi vibración, no desde la exigencia, sino desde la presencia. Para renacer, algo se entrega. Tal vez una creencia antigua, tal vez un vínculo que ya no resuena, tal vez una versión de nosotros que fue necesaria, pero ya no lo es.
Soltar no es abandonar. Soltar es honrar el ciclo. Es decir, gracias por acompañarme hasta aquí. Te libero con gratitud y me permito avanzar. En 2026, practicamos el arte de dejar ir, sin culpa, sin dureza, sin resistencia innecesaria. Soltamos para abrir espacio a lo que sí vibra con nuestra verdad. En el silencio, recordamos, somos presencia, somos conciencia observando, somos amor en aprendizaje constante. Nuestra esencia no compite, no se compara, no necesita aprobación. Simplemente es. Y cuando volvemos a ella, la vida deja de sentirse lucha y empieza a sentirse camino. Un camino que se anda con pasos sencillos. Respirar, escuchar, sentir, confiar. Ahí, el renacer se vuelve natural, no forzado, no impuesto, simplemente ocurre. Hoy sembramos nuestra intención. Repite, si lo sientes, en tu corazón. En 2026, elijo vivir despierta, despierto. Elijo mirar mi vida con ojos de amor. Elijo abrirme a las nuevas energías que llegan, sin miedo, sin resistencia. Elijo honrar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Elijo relaciones basadas en autenticidad. Elijo palabras que sanan. Elijo pensamientos que nutren. Elijo acciones que reflejan quién soy en verdad. Elijo confiar. Confío en mi proceso. Confío en la sabiduría de la vida. Confío en que todo lo que se abre ante mí tiene un propósito de expansión. Y sobre todo, elijo amarme con paciencia. Porque renacer lleva tiempo y está bien. 2026 nos invita a caminar despacio, a no correr detrás de la validación externa, a no vivir en piloto automático, a escuchar el cuerpo cuando pide descanso y el alma cuando pide espacio. Nos invita a practicar silencio consciente, gratitud diaria, compasión hacia nosotros mismos y actos sencillos de presencia. Cada pequeño gesto cuenta. Cada momento consciente crea raíz. Este es el año de la profundidad, no de la prisa. Nadie renace aislado. Nuestro proceso personal toca a otros, inspira, abre caminos invisibles. Cuando alguien elige vivir desde su esencia, algo en el mundo se ordena. Este manifiesto no es individual, es un campo. Un tejido de corazones que dicen: quiero vivir más consciente. Quiero recordar quién soy. Quiero contribuir desde el amor. Que 2026 traiga claridad donde hubo confusión. Que traiga paz donde hubo lucha.
Que traiga apertura donde hubo miedo. Que tu corazón encuentre descanso en la certeza de que estás siendo guiada, guiado. Que todo lo que ya cumplió su ciclo se disuelva con amor. Y que lo nuevo llegue con suavidad, con belleza, con propósito. Porque este año no solo avanzamos, renacemos. Y lo hacemos amando en esencia.